Bienvenidos a todos un día más al podcast Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, de profesionales, de higiene y seguridad, de gestión ambiental y hoy con un tema que me parece que es muy importante, que es por donde se debe comenzar en higiene y seguridad y son los análisis de puestos de trabajo. ¿Por qué esto? Porque bueno, en general los profesionales iniciamos por acá cuando empezamos a trabajar en una industria, pero cuando hablamos de municipios hay tantos lugares y tantas cosas por las cuales iniciar que a veces esto puede pasar a un segundo plano. Pero tanto si sos municipio y contratás un profesional, como los profesionales cuando iniciamos, no debemos olvidar que en lugares por acá hay que empezar analizando los puestos, sobre todo más riesgosos, los que son más susceptibles de generar algún accidente y por supuesto después y a partir de ahí continuar con el resto de las tareas. Soy Guillermo Hernández, licenciado en Gestión Ambiental, en Higiene y Seguridad. Me gusta trabajar con los municipios, me gusta hablar de estas cuestiones técnicas sobre todo que ayudan a mejorar un poco la gestión y por supuesto que desde afuera todo es muchísimo más fácil cuando estás trabajando como director, como secretario en un municipio. Todo es mucho más difícil, ese día a día lleva a que a veces nos olvidemos de algunas cosas o que se complique empezar a implementar cuestiones muy importantes como estas. Eh, Te dejo los canales de comunicación como siempre, www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría, o www.grupotigre.com.ar, la página donde ofrecemos a los municipios un montón de productos para la gestión de residuos. Sin más, en esta breve introducción, comenzamos con el episodio del día de hoy vinculado a los análisis de puestos de trabajo, donde te voy a contar cómo se hacen, para qué sirven, por supuesto, todo lo importante que son y por qué debemos comenzar por ahí. Análisis de puestos de trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre qué te da estos análisis de puestos de trabajo, sobre qué te da si sos funcionario, si tenés a cargo, por supuesto, personal. No importa cuál sea la actividad, por supuesto que también nos vamos a enfocar un poco más en aquellas actividades más riesgosas o donde más importante sería comenzar con los análisis de puestos de trabajo. Y también porque es importante contratar un profesional para hacerlo, porque es algo que el municipio, como te decía en la introducción, por sí solo no puede hacer. También vamos a hablar un poco sobre la importancia a la hora de ofrecer servicios profesionales para los municipios, porque bueno, es una clave o es uno de los temas claves que el municipio tiene que trabajar en muchísimas áreas. ¿Cuáles son los puestos de trabajo en los cuales deberíamos hacer un análisis? Bueno, la verdad que en todos, en realidad la respuesta es en todos, pero por supuesto que tenemos que comenzar por aquellos que son más importantes a la hora de poder sufrir accidentes laborales. Bueno, pero vamos a ver como primera medida qué es un análisis de puestos de trabajo y para qué lo hacemos. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que hay algunos puestos de trabajo que son más riesgosos que otros. Por ejemplo, si los relacionamos con gestión ambiental, podemos hablar de la recolección de residuos. Sufren muchas veces muchos accidentes, desde atropellos, pinchaduras y cortes con las bolsas. Ya hemos hablado de esto cuando la recolección es manual, cómo todos estos accidentes suelen suceder con mayor frecuencia, pero también, por supuesto, muchos relacionados con la planta de separación de residuos, también con algunos servicios que el municipio presta y puede tenerlo el área ambiental y si no el área de servicios públicos o quien lo tenga, porque análisis de puesto, como te decía, hay que hacer de todos, pero cortes de pasto, los talleres mecánicos, ni hablar de la gente del alumbrado público y demás. Todas estas son actividades que son riesgosas o donde los operarios, los trabajadores pueden sufrir accidentes. Entonces, ¿por qué es importante hacer el análisis del puesto de trabajo? ¿Y qué te va a dar un análisis de puesto de trabajo? Entonces, lo primero que hacemos es hacer una descripción de cómo es el puesto. Y esto es importante también para que quede claro hasta dónde va el puesto. ¿Qué es el puesto? ¿Cuáles son sus tareas?
cómo se debe realizar cada una de las tareas y al final de cuentas este conjunto de tareas es lo que define el puesto de trabajo. Tenerlo escrito, tenerlo en un papel y tenerlo firmado, por supuesto, por los directores, por ejemplo, y también después por los trabajadores que han recibido capacitación en función del puesto de trabajo, es muy importante porque, como te decía, deja claro cuáles son los límites del puesto o cuáles son las tareas que conforman ese puesto, qué es lo que el trabajador debe hacer y cómo debe hacerlo. Otra cosa que surge del análisis de puestos de trabajo es qué equipos y qué herramientas se utilizan, que todo esto vas a ver que nos va a servir después para ver, bueno, algunos controles que tenemos que tener, porque dependiendo de qué equipos se usan y de qué herramientas se usan, hay que generar algunos controles puntuales para esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es definir, o para qué lo hacemos. Lo que hacemos es analizar ese puesto, porque analizando las tareas, cómo se llevan adelante los equipos y las herramientas, lo que vamos a poder hacer es determinar cuáles son los peligros a los que está expuesto el trabajador cuando se desempeña en ese puesto. Y una vez que nosotros podemos evidenciar o podemos identificar esos peligros, lo que vamos a hacer también es poder hacer un análisis de cuáles son los daños que podrían provocar y con todo esto ver cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Primero tenemos que ponernos de acuerdo con algunas definiciones. A mí no me gusta mucho andar dando definiciones, pero sí acá necesitamos definir algunas cosas. Primero, ¿a qué llamamos ¿a qué llamamos peligro? Hay muchas definiciones, vas a encontrar en internet un montón, incluso cuando hablamos de higiene y seguridad, hay algunas definiciones diferentes. Yo te voy a contar la que a mí más me gusta, o por lo menos la que me parece que queda más claro, y la desglosamos un poquito también para charlar un poco sobre esto. Hay una definición que dice que peligro es toda fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. Entonces, cuando decimos que es toda fuente, situación o acto, decimos, por ejemplo, que toda fuente es cuando nosotros trabajamos con maquinaria y esa maquinaria está enchufada, por ejemplo, estamos trabajando con una moladora o estamos trabajando con equipos enchufados que pueden generar descargas eléctricas y demás. Bueno, ahí tenemos una fuente que puede generar un daño. También tenemos actos inseguros, que ahora vamos a hablar de cuáles son. Y también, por supuesto que tenemos actos de las personas, del personal, que también pueden ser inseguros y pueden provocar daños. Vamos a definir un poco más esto. ¿Qué es un acto inseguro? También hay una definición que es muy interesante, que dice que se define como acto inseguro a las omisiones, acciones o comportamientos del trabajador que provocan riesgos contra su seguridad y del resto de los colaboradores. Bueno, creo que acto inseguro queda bastante claro, pero vamos a ver algunos ejemplos. Utilizar los equipos o maquinarias sin dispositivos de seguridad adecuados. Muchas veces los operarios traban los dispositivos de seguridad porque quedan incómodos. La verdad que esto ocurre muchísimo. O trabajar con equipos que son bastante riesgosos y operar los equipos igual sin autorización, sin tener la capacitación para eso. No utilizar elementos de protección personal. Bueno, todos estos actos son inseguros y también sabemos que el personal muchas veces puede desempeñar algunas tareas sin tener los cuidados que se requieren. También tenemos condiciones inseguras, como decíamos, por ejemplo, cuando tenemos escaleras que no tienen barandas, o hay cables sueltos, o hay zonas de peligro que no están señalizadas, o por ejemplo hay lugares que deberían tener un sistema de alarma y no lo tienen. Por ejemplo, un piso resbaladizo, un piso en mal estado que puede provocar incluso, por ejemplo, el vuelco de un autoelevador. Entonces, también tenemos condiciones inseguras, muchas veces o la mayoría de las veces relacionadas con la infraestructura, que pueden generar
por supuesto, accidentes. Pero siempre cuando hablamos de peligro, hablamos también de accidentes y de enfermedades profesionales. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos un análisis de puesto de trabajo? Decíamos que lo que hacemos es describir el puesto en su totalidad. Una vez que lo describíamos en su totalidad con las tareas, hasta dónde llegan y demás, también definíamos qué equipos y qué herramientas se utilizan. Y lo que hacemos ahí, lo primero es identificar estos peligros que hablamos recién. Esto es sumamente importante hacerlo bien, por supuesto, porque a partir de ahí, cuando uno identifica los peligros, es que viene el paso siguiente. ¿Y el paso siguiente cuál es? Bueno, determinar cuál es el daño potencial que puede generar ese peligro. Es decir, qué tan dañino es para la salud, por ejemplo, o para generar una enfermedad profesional. Una vez que hacemos esta segunda parte, lo que vamos a ver es cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Y acá también vamos a hacer una definición. Vamos a definir riesgo y lo vamos a definir de manera muy sencilla. Por supuesto que podemos entrar en un montón de definiciones también, que no lo vamos a hacer. Vamos a decir que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, causando enfermedades o lesiones en las personas. Entonces acá nos queda totalmente claro que el riesgo es la probabilidad de que un peligro genere un daño. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en los puestos de trabajo es ver cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Esto se hace bajo algún método, ¿no? Hay varios métodos para utilizar, algunos más sencillos, algunos más complejos, pero lo importante es tener un método para evaluar ese nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador, y una vez que determinamos el nivel de riesgo, vamos a tratar de trabajar, o vamos a trabajar, no tratar, sino vamos a trabajar en disminuir ese nivel de riesgo, en bajar ese nivel de riesgo. No vamos a entrar en grandes definiciones de cómo lo hacemos, pero sí lo que tiene que quedar claro es, nosotros hacemos un análisis del puesto, lo entendemos muy bien cuáles son las tareas, entendemos también cuáles son las máquinas y las herramientas que se utilizan. A partir de eso hacemos una identificación de los peligros, cuáles son los peligros que están presentes en ese puesto de trabajo. Una vez que hacemos esto, analizamos cuál es el daño potencial de cada uno de esos peligros. Y una vez que sabemos cuál es el daño potencial o definimos cuál es el daño potencial, lo que hacemos es una evaluación del nivel de riesgo al que está expuesto. Entonces, ese nivel de riesgo nos puede dar que el riesgo es trivial, es decir, bueno, no hay problema, no tengo nada para hacer, porque es tan pequeño el nivel de riesgo que me dio que no voy a tener problema. ¿Por qué puede ser que sea trivial? Bueno, porque el daño que puede causar es tan chiquitito que no tiene sentido ni de generar ninguna acción, y también que la probabilidad de ocurrencia es tan baja que tampoco tiene sentido generar alguna acción. O en realidad la combinación de estas dos cosas, porque el riesgo es una multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño, o en general sucede que el riesgo es trivial cuando estas dos variables son muy chiquititas, cuando la magnitud del riesgo es muy bajo y además su probabilidad de ocurrencia también es muy baja. Entonces ahí no vamos a tener problema. También vamos a tener un nivel de riesgos que es de tolerable. Bueno, cuando un nivel de riesgo es tolerable, quiere decir que lo puedo tolerar como está. Acá probablemente tampoco genere demasiadas acciones para su control, porque como es tolerable, es decir, puedo tolerar que ese nivel de riesgo exista, porque seguramente el daño que va a causar no es tan alto. Pero después tenemos ya niveles de riesgo que son intolerables, que son moderados, que son sustanciales, depende cuál sea el método que estés utilizando o que se utilice para evaluar el nivel de riesgo. Empezamos a tener estos riesgos sustanciales, riesgos intolerables. Y ahí, en esos riesgos, es donde tenemos que prestar muchísima atención para generar acciones de control, para poder tener controlados esos peligros y que no se materializan, es decir, que no generen ningún daño a los trabajadores. Entonces, la razón por la que hacemos un análisis de puesto de trabajo es esta. Es porque entendiendo el puesto
podemos entender los peligros, podemos entender los daños, podemos hacer la evaluación del nivel de riesgo al que está expuesto ese trabajador y podemos establecer los controles para disminuir ese nivel de riesgo y que el accidente no llegue a suceder. Es muy importante que cuando el municipio contrata a un profesional, entienda de estas cuestiones para que el profesional empiece por hacer los análisis de puestos de trabajo. Esto parece muy obvio porque todo profesional debería empezar por ahí. Cuando empezamos a trabajar en cualquier industria, en cualquier establecimiento, en realidad lo que hacemos es empezar con los análisis de puestos de trabajo, porque si no entendemos los análisis de puestos de trabajo, no vamos a saber qué controles generar. Y esos controles, por ejemplo, tienen que ver, entre otras cosas, con cuáles son los elementos de protección personal que el trabajador debería utilizar. Cuáles son las capacitaciones que debería recibir. Bueno, de qué manera, por ejemplo, hay que generar otros controles, como puede ser señalización, como puede ser, no sé, modificar algún equipo. Entonces, pero todo esto siempre vos lo iniciás haciendo un análisis de puesto de trabajo. Pero ¿por qué digo que es bueno que el municipio lo sepa y que le diga al profesional que se enfoque acá? Porque hay tanto para hacer en un municipio, tanto, que muchas veces uno como profesional arranca por otros lugares, empieza sí o sí a mirar qué establecimientos están incluidos en la RT, puedes empezar a hacer algunas capacitaciones menores para que el personal empiece a entender cuestiones de seguridad, puedes empezar a ver el tema de matafuegos, puedes empezar a ver, qué sé yo, 2.000 millones de cosas. Entonces, es importante empezar por acá igual. ¿Por qué? Porque primero hay que pensar en los trabajadores. Y si los trabajadores están trabajando en un puesto de trabajo que no tiene un análisis hecho, bueno, probablemente todos los días de su vida, cuando están haciendo esta tarea, cuando están desempeñando sus tareas en el puesto de trabajo, estén con un nivel de riesgos muy alto porque ese puesto no tiene los controles determinados. Entonces, es muy importante empezar por acá. Y como decía, si sos profesional, me parece que plantear las cuestiones de este lado, explicarle a un funcionario cómo se hace un análisis de puesto de trabajo, cómo lo vas a hacer, para qué sirve, con esto de identificar los peligros, después de evaluar los riesgos y demás. Una vez que vos lográs que el funcionario entienda cuál es la gravedad de la situación, de los puestos que no están analizados, de las posibilidades de accidentes que hay en estos puestos que no están analizados, hay muchísimas más chances de que te contraten. Entonces, explicar esto me parece que es trascendental. De uno y de otro lado, ¿no? De un lado entenderlo, del lado de los municipios, entenderlo, que hay que hacerlo, que es obligatorio, que es una de las responsabilidades que tiene todo empleador. Y cuando sos director, cuando sos secretario, cuando sos intendente, estás cumpliendo un rol de empleador, tenés gente a cargo y tenés que hacer los análisis de puestos de trabajo. Y cuando sos profesional, en lugar de hablar de 10.000 millones de cosas que hay para hacer en los municipios, porque hay 10.000 millones de cosas, el municipio tiene procesos industriales, tiene procesos de servicio, tiene procesos administrativos, tiene de todo. En lugar de hablar de todo, me parece que hay que enfocarse en esto de los análisis de los puestos de trabajo, de la gravedad que hay cuando un análisis de puestos de trabajo no está hecho y qué pasa, por supuesto, en consecuencia, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en un episodio de higiene y seguridad que tiene que ver con que los funcionarios tienen que cubrir sus responsabilidades y vos lo que tenés que hacer es el análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque de ahí salen los controles, por ejemplo, qué elementos de protección personal le tenés que dar a los trabajadores. Entonces hay que comprar los elementos de protección personal y hay que entregarlos. Hay que hacer capacitaciones en los riesgos, por ejemplo, y seguramente dependiendo de la actividad, en muchísimas otras cosas, por ejemplo, manejo de maquinaria, utilización de herramientas, bueno, orden y limpieza, riesgo eléctrico, capacitaciones de un montón de cosas va a haber que hacer, pero lo bueno es que queden identificadas y estén planificadas. Entonces, si algo ocurre, vos como funcionario vas a poder decir, bueno, yo contraté un profesional, ese profesional empezó a hacer los análisis de puestos de trabajo, ese puesto de trabajo está analizado y tiene los controles, bueno, se generaron las medidas vinculadas a esos controles, se le dio los elementos de protección personal, se capacitó
al personal, se determinaron cuestiones operativas también para disminuir el nivel de riesgo, y si algún accidente sucedió, que puede pasar y también pasa, por supuesto que más allá de que hayamos analizado el puesto de trabajo y hayamos realizado un montón de acciones, los accidentes pueden suceder. Bueno, ya la responsabilidad como funcionario, como empleador, me parece que está muy bien cubierta. ¿Por qué puede producirse un accidente? Bueno, por varios motivos. También puede suceder porque el trabajador realizó un acto inseguro. Entonces, vos lo capacitaste, generaste los controles, le diste los elementos de protección personal, le enseñaste cómo se utilizan y después el trabajador no usó ese elemento de protección personal. Bueno, vos tampoco podés estar absolutamente en todos lados. Por supuesto que el control también es una de las responsabilidades del empleador, pero está claro que no se puede tener una persona controlando a cada trabajador. Entonces las responsabilidades empiezan a pasar por otro lado también. ¿Por dónde hay que arrancar en un municipio? Porque al mismo tiempo vos no podés hacer absolutamente todo. Entonces, como te decía, hay que arrancar por algunos lugares que son los más riesgosos. Si nos enfocamos en gestión ambiental, hay que hacer los análisis de puestos de trabajo en la planta de separación de residuos. Ahí vas a tener probablemente 2 o 3 puestos. Uno es el que está separando los materiales. Seguramente hay otras personas que prensan y otro puesto de trabajo va a tener que ver con la utilización de la prensa y todas las tareas vinculadas a eso. Vas a tener 2 o 3 puestos de trabajo más. También los de recolección de residuos, recolección de ramas. Habría que empezar en servicios públicos por la gente de alumbrado público. Acá es muy, muy importante poder hacer el análisis de puestos de trabajo y sobre todo hacer las capacitaciones que incluso muchas veces las pueden dar ellos mismos, ¿no? O el encargado, si es un electricista matriculado, puede dar para el resto de los operarios también muchísimas capacitaciones, pero hay que organizarlas. Con la gente del taller, también es fundamental que la gente de los talleres mecánicos reciban las capacitaciones. Me parece que esos son los lugares más importantes, junto con el personal que maneja maquinaria pesada. Estos son los lugares donde mayor cantidad de accidentes suelen suceder, entonces es donde hay que prestar atención primero y después seguir, por supuesto, por el resto, porque también hay tareas administrativas y la gente debe recibir, más que la gente, se debe hacer un análisis del puesto de trabajo, de esas tareas administrativas, para también generar los controles después vinculados a los riesgos que tiene ese puesto de trabajo. ¿Qué riesgos va a haber? Por más que sean tareas administrativas. Mirá que muchas veces las tareas administrativas son muy sedentarias, la gente pasa mucho tiempo sentada, entonces hay que organizar el trabajo de una manera que vayan cambiando de posición, que caminen, que hagan esos descansos del cuerpo de una misma posición es muy importante. Hay que comprar las sillas adecuadas, hay que ver que los escritorios estén a la altura adecuada también, hay que ver cómo usan la computadora, cómo usan el mouse. Bueno, hay mucho para trabajar ahí para evitar que también el personal administrativo se lesione. Bueno, me parece que hasta acá hemos hablado un rato importante, un rato interesante sobre los puestos de trabajo. Tiene que quedar claro que absolutamente todas las actividades municipales deben tener este análisis de puesto de trabajo, absolutamente todas, que hay que empezar, por supuesto, por la que más riesgo generan, porque ya que tenés que empezar por algún lado, vas a empezar por estas que te contaba recién, y donde vas a ver que los trabajadores lo van a ver de manera muy, muy positiva, porque cuando el municipio normalmente no realiza las capacitaciones, no charla con la gente, es muy difícil mejorar en los aspectos de seguridad. Nadie mejor que los trabajadores, que los operarios, que quien desarrolla una tarea todos los días, quien está en un puesto de trabajo todos los días. No hay mejor persona que ellos para ayudarnos a identificar los peligros fundamentalmente. Ellos que trabajan todos los días ayudan un montón en esta identificación, que como te decía es la base de todo. Porque lo que hacemos es entender cómo es el puesto, cuáles son las tareas, cómo se desarrollan.
qué equipos, qué maquinaria se usan, qué herramientas, y a partir de ahí podemos identificar los peligros, pero nada mejor que hacerlo con el personal. Y cuando vos empezás a involucrar al personal en su puesto de trabajo, surgen muchísimas cosas para mejorar y esto se hace muchísimo mejor, muchísimo de manera mucho más enriquecedora. Y como te decía, el personal lo ve muy bien porque siente que se están ocupando de ellos. Entonces, indirectamente, vas a estar mejorando no solo la calidad de vida de los trabajadores, porque cuando haces un análisis de puesto de alguien que trabaja todos los días en ese lugar y empezás a generar mejoras ahí, ya le estás mejorando la vida todos los días, eh, pero además lo vas a hacer sentir mucho mejor porque vas a sentir que como director, que como secretario y demás, te estás ocupando de que ellos no sufran accidentes o enfermedades profesionales. Y eso me parece que es una de las responsabilidades de los funcionarios. Bueno, espero que te haya servido. Si sos funcionario, por supuesto, y no lo estás haciendo para empezar a pensar en contratar un profesional, tenés que contratar un profesional en higiene y seguridad, probablemente alguien incluso dentro del municipio sea técnico o no, o le guste muchísimo el tema, o haya trabajado en industrias y demás, y le guste el tema, y estaría bárbaro que trabaje al lado del profesional que vos contratás, porque van a acelerar muchísimo más las cosas, pero tenés que contratar un profesional en higiene y seguridad. Es algo que no se puede hacer de manera interna. Después hay muchas cosas que sí el municipio puede hacer de manera interna, como por ejemplo las capacitaciones. Hay muchísimas capacitaciones que no hace falta que las dé el profesional en higiene y seguridad, sino que la pueden dar diferentes actores del municipio. Pero la contratación del servicio sí es con un profesional. Y si sos profesional, recordá que en lugar de hablarle al municipio de 7.000 cosas que hay para hacer en cuanto a higiene y seguridad, no le hables de todo eso. Hablale de la importancia del análisis de los puestos de trabajo, de la identificación de los peligros para evitar los accidentes y de cómo un funcionario cubre su responsabilidad cuando todo esto sucede de buena manera. Porque si sufre un accidente, como decimos siempre, y vos después no hiciste el análisis de puesto, no identificaste el peligro, no evaluaste los riesgos, no le diste elementos de protección personal, por ejemplo, a los trabajadores, no hiciste ningún control para disminuir ese riesgo. Bueno, tu responsabilidad es altísima ahí. Entonces, bueno, me parece que son estos temas donde sí o sí el aporte profesional tiene que estar y donde espero que los municipios empiecen cada vez más a contratar profesionales para mejorar la gestión y sobre todo, como siempre, pensando primero en las personas. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido de algo. Por supuesto, si lo estás viendo en YouTube, danos ahí un like, suscríbete al canal, que siempre algunas cosas interesantes vas a sacar, espero. Bueno, muchas veces escuchás un episodio mientras estás en el auto, mientras estás lavando los platos, por ejemplo, mientras estás haciendo alguna cosa. Yo digo, por lo menos son esos momentos donde yo escucho muchos podcasts, también cuando salgo a correr, cuando salgo a andar en bicicleta. Entonces, escuchás un podcast y con que saques alguna cosita, yo cuando saco alguna cosa positiva de un podcast, digo, bueno, ya valió la pena haberme escuchado esa media hora un podcast. Y la verdad que muchos podcasts que hablen de gestión municipal no hay. Y tampoco hay muchos podcasts que hablen de cuestiones vinculadas a higiene y seguridad y a gestión ambiental. Entonces, bueno, acá tenés un poco de todo ese mundo mezclado para, bueno, para los que somos profesionales y también los que nos gusta la gestión pública. Me parece que siempre está bueno escuchar un poco de todo esto. Nos vemos en el episodio que viene.